Hola chicos, ¿cómo les va? Ahora vamos a hacer el segundo problema de movimiento relativo. ¿Sí? Este problema en realidad es una continuación del ejercicio que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Del primer video que subí, ¿sí? Del problema 1 de movimiento relativo. Lo leamos. Dice y pregunta: ¿qué dirección debería tomar la lancha del problema anterior? Que era justamente el problema 1 que resolvimos, para llegar a un punto en la orilla opuesta, directamente al este de su punto de partida. Bueno, ese apartado A, chicos, para resolverlo, vamos a volver a hacer el dibujito una vez más. Primero indicando algo fundamental. Los datos son los mismos que del problema anterior, es decir, la rapidez que tiene el agua respecto de la orilla, ¿sí? Es decir, la rapidez que tiene el sistema S' con respecto al sistema S es 2 metros por segundo y es hacia el sur esa velocidad. Y la rapidez que tiene el hombre, lo que es lo mismo la lancha, respecto del agua, que es el sistema S', siguen siendo 4,2 metros por segundo como antes. Bien, empecemos entonces a resolver el problema. Una vez más, en este esquemita de aquí están dibujados los dos márgenes, tanto el izquierdo como el derecho, o más precisamente el margen oeste y el margen este del río, ¿sí? En este problema se pide que determine la dirección que tendría que tomar la lancha con respecto al agua, ¿sí? Para que la lancha no se desvíe. Esto es, para que la lancha no sufra un arrastre de la corriente río abajo. Recuerden que la corriente corre hacia el sur, ¿sí? En el problema anterior, nuestra lancha, conforme trataba de llegar al margen este, o sea, el margen derecho, se desplazaba obviamente en la dirección X, pero también debido a que era arrastrada por el agua, experimentaba un arrastre, un desplazamiento, ¿sí? Hacia el sur. Por lo tanto, el punto de llegada en nuestro problema anterior no había sido directamente al este del punto de partida, que es este de acá, y este el punto de llegada, sino que más bien había sido una cosa así, ¿sí? Describiendo un movimiento que se puede probar que es rectilíneo, hasta llegar a un punto acá, que estaba a 380 metros al sur del punto de partida. Eso debido a que la corriente lo había arrastrado, ¿sí? Río abajo. Ahora bien, en este problema el objetivo es calcular la dirección con la que tiene que arremeter la lancha contra la corriente, ¿sí? De manera tal que la misma no se desvíe, es decir, no termine río abajo, sino que en cambio llegue a un punto de llegada, valga la redundancia, que esté inmediatamente al este del punto de partida. Este que está acá, chicos, es el punto de partida, lo vamos a indicar así. Punto de partida. Y este que está aquí es el punto de llegada. Yo quiero que mi movimiento sea rectilíneo, yendo de este punto a este punto de acá. Como siempre, y al igual que en el problema anterior, el sistema S es el sistema de referencia que está anclado en la orilla, ¿sí? Del río, más precisamente en el margen oeste. Mientras que el sistema S' es el sistema que está anclado en el agua, o como les había dicho yo en el problema anterior, en una hojita que va flotando y la lleva el agua río abajo, ¿sí? Entonces esa hojita que va flotando podría ser mi cuerpo de referencia en donde yo voy a anclar mi sistema S'. Bien, entendido más o menos el problema, en qué consiste, veamos cómo lo vamos a desarrollar. Vamos por parte. Yo sé, ¿sí?, que como necesito que mi lancha no se desvíe, es decir, no vaya río abajo, sino que en cambio vaya directamente desde el punto de partida al punto de llegada, todo por una línea recta contenida en el eje X del sistema S, ¿ven? Esta va a ser la trayectoria de mi lancha. Entonces yo sé, chicos, que la velocidad, lo voy a dibujar acá, el vector velocidad que va a tener el hombre, lo que es lo mismo la lancha, ¿sí? El hombre va sobre la lancha, respecto al sistema S, tiene que ir, como lo estoy dibujando acá, de oeste a este, perfectamente horizontal. Esa es la velocidad que tiene que tener la lancha respecto del sistema S, que está anclado acá en el margen oeste o izquierdo del río. Ahora bien, por otro lado, yo sé que mi río va cuesta abajo, es decir, va hacia el sur, ¿sí? Con una velocidad que es de 2 metros por segundo, como está indicado acá. Entonces, fíjense cómo vamos a razonar esto. Yo sé que mi río tiene una velocidad, ¿sí?,
que es la S' respecto de ese 2 metros por segundo hacia el sur, como ahí está dibujada. Ahora bien, ¿cuál es la incógnita o lo que me pide el punto A? El punto A me pide que determine la dirección con la que tiene que arremeter la lancha de manera tal que su velocidad respecto al sistema S, es decir, respecto a tierra, sea esta, que va de oeste a este, sin desviarse hacia el sur, es decir, sin que la corriente la arrastre. Ustedes, apelando a la intuición, ya saben que si tuviesen que hacer eso, ¿qué harían, chicos? La orientarían a la lancha de manera tal que apunte contra corriente, ¿sí? Contra la corriente, formando un cierto ángulo, y de esa forma lograr compensar el efecto de arrastre que tiene la corriente sobre la lancha tratándola de llevar al sur, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi lancha vaya perfectamente en una trayectoria rectilínea desde el oeste al este que coincida con el eje X en todo momento, voy a necesitar que mi lancha tenga desde ya una dirección que va a ir contracorriente, ¿sí? De manera tal que busca compensar el arrastre del río y su trayectoria sea perfectamente horizontal desde oeste al este. Eso es intuitivamente. Fíjense que las transformadas de Galileo me van a decir exactamente lo mismo. Fíjense, nosotros sabemos que la velocidad que tiene la lancha, o lo que es lo mismo el hombre, respecto al sistema S, que es esta de acá, se relaciona con las otras dos velocidades mediante la transformación de Galileo, que dice es la velocidad del agua respecto del sistema en tierra, o sea, el sistema S, más la velocidad que tiene. Más la velocidad que tiene el hombre, o lo que es lo mismo la lancha, respecto del sistema S', ¿sí? Bien, esa es la transformada de Galileo que me relaciona las tres velocidades. Entonces, fíjense, yo sé que esta velocidad de acá, ¿sí?, se presenta como la suma de esta velocidad S' respecto de S que está acá, y además con la suma de esta que aparece aquí. Es decir, la velocidad que tiene el hombre o la lancha respecto al sistema S, según la transformada de Galileo, se puede escribir como la suma de dos velocidades. Una es la velocidad que tiene el agua respecto del sistema S, que son los 2 metros por segundo hacia el sur, y otra es la velocidad que tiene la lancha o el hombre respecto del agua, ¿sí? Esta velocidad de acá es esta de aquí, ya está dibujada. Esta de acá es esta de aquí, ya está también dibujada. Entonces, por el método de la poligonal o polilínea, la velocidad que tiene que tener el hombre respecto del agua para que su suma, que es esta velocidad de acá, más ella, que la estoy buscando, de la velocidad del hombre respecto del sistema S perfectamente horizontal de oeste a este, y bueno, el método de la polilínea me dice que deberá ser esta vector que está ahí indicado. Es decir, fíjense, este vector más este vector, de acuerdo al método de la polilínea, cuando lo sumo me dan una resultante que es esta de aquí, la velocidad que tiene la lancha o el hombre respecto del sistema S. Entonces, esta, chicos, es la velocidad que tiene que tener el hombre respecto del agua, ¿sí? Y esta es, por lo tanto, la dirección con la que tiene que arremeter el hombre, ¿sí?, contra la corriente, con el fin de lograr que la velocidad respecto de tierra sea perfectamente horizontal y él no se desvíe en su curso hacia el sur, sino que vaya directamente de oeste a este, en esta forma, en vez de desviarse hacia el sur. Entonces, fíjense que este gráfico es consistente con el razonamiento que hicimos hace un rato, en el cual dijimos, si queremos compensar esta velocidad de la corriente que va hacia el sur, y bueno, tengo que arremeter contra la corriente en una dirección, como indica esta flecha, hacia el noreste. Bien, ahora, chicos, lo hagamos analíticamente a esto. En primer lugar, el resultado que me está pidiendo el problema es que encuentre este ángulo θ, que por ser alterno interno se repite acá. Ese ángulo θ, chicos, es la dirección que tiene que formar la velocidad de la lancha con respecto al observador, que es el agua, ¿sí?, de manera tal que la misma no se desvíe hacia el sur. Entonces, si calculo ese ángulo θ, ya estará resuelto el apartado A que me pide la dirección que debería tomar la lancha. Bien, entonces volvamos a nuestro problema, que está aquí, ¿sí? Y acá está el esquemita de recién. Esta es la velocidad que tiene el agua respecto al sistema tierra, y esta es la velocidad que debe tomar la lancha con respecto del agua, de manera tal que su velocidad respecto de tierra sea esta en negro aquí,
que apunta directamente de oeste a este, haciendo que la lancha no se desvíe hacia el sur. Eso recuerden que es un triángulo que no es más que la representación gráfica de la transformada de Galileo de velocidad, que es esta que está aquí indicada. Entonces, determinamos este ángulo θ acá, chicos, y ya está resuelto el primer apartado. Ese ángulo θ sale por trigonometría. Fíjense, esto forma un triángulo rectángulo, ¿sí? El B sub S' S, o sea, este de aquí que está en rojo, es el cateto opuesto al ángulo θ. Mientras que el B sub HS, o sea, la velocidad que tiene el hombre respecto al sistema S, es el cateto adyacente. Y además, esto que está aquí, que es la velocidad que tiene el hombre respecto del agua, es decir, respecto al sistema S', es la hipotenusa. Entonces, al aplicar el seno de θ voy a tener cateto opuesto, que es la rapidez S' respecto de S, que es de 2,0 metros por segundo, estaba de dato, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es la rapidez, o el módulo de este vector, que es la rapidez que tiene el hombre respecto del agua, que me la daban de dato también, era 4,2 metros por segundo. Entonces hacemos cateto opuesto sobre hipotenusa, y de ahí despejo el ángulo y me queda 28,4 grados al noreste. Es decir, si quiero que mi velocidad sea perfectamente horizontal, de manera que va de oeste a este y mi lancha no se desvía hacia el sur, entonces respecto de el agua, el lanchero debe orientar esa lancha con un ángulo de 28 grados hacia el noreste, como indiqué acá, de manera tal que aparece una componente de velocidad vertical que contrarresta a la velocidad de arrastre del agua hacia el sur. Entonces, en ese caso, la velocidad total respecto del sistema S, que viene acá representado en negro, va a ser perfectamente horizontal. Bien, ese es, chico, el apartado A. El apartado B pregunta qué velocidad tendría la lancha respecto de tierra. Bueno, la velocidad que va a tener la lancha respecto de tierra, más precisamente, en verdad, la rapidez, se refiere ahí el libro. Yo este problema lo saqué de un libro del MIT, ¿sí? La rapidez que va a tener la lancha respecto de tierra va a ser el módulo de este vector que está en negro acá, porque este vector es el vector velocidad que tiene la lancha respecto de tierra. Entonces, el módulo, chico, se lo calcula simplemente por Pitágoras. Fíjense cómo vamos a proceder. Voy a utilizar esto mejor, ¿sí? Fíjense, el módulo de este vector es el cateto, es la longitud de este cateto, ¿sí? Conozco este cateto, que es en verdad la hipotenusa, y este cateto de acá, ¿sí? Que es la rapidez que tiene el agua respecto del observador S. Entonces, si quiero calcular este cateto de acá, simplemente aplico Pitágoras y despejo. Va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que está aquí, ¿sí? Es un módulo, menos la longitud de este cateto, que es el módulo de este vector, también al cuadrado. Raíz cuadrada de eso, por Pitágoras, sale la rapidez del hombre respecto del sistema en tierra, que es S, que es 3,7 metros por segundo. Vectorialmente, como nuestro lanchero, digamos, iba desde el oeste al este y nosotros tenemos el eje X orientado también de oeste a este, entonces la velocidad tiene componente en X positiva, coincidente en módulo con su rapidez, y entonces será más 3,7 metros por segundo, y versor Y, porque va en la dirección del eje X. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, el apartado C me pide que calcule el tiempo que le va a tomar al hombre en la lancha llegar hacia el margen derecho del río. Bueno, los márgenes están separados por 800 metros, son los mismos datos que ya teníamos del problema anterior, ¿sí? Como la velocidad respecto del sistema S es una velocidad que está en todo instante tiempo alineada con el eje X, ¿sí? Como está dibujada acá, podemos asegurar entonces que el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Rectilíneo porque siempre la velocidad tiene la misma dirección que la del eje X, y el mismo sentido también, dicho sea de paso. Y además, la rapidez del mismo no cambia, ¿sí? La rapidez del hombre, o de la lancha, es lo mismo, no cambia, pero en ese constante. Entonces el movimiento es rectilíneo uniforme y valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. En efecto, para este sistema de eje vamos a tener que la coordenada de X como una función del tiempo es igual a la coordenada de X al inicio más la velocidad en X, que es 3,7 metros por segundo, por el tiempo. La coordenada de X al inicio, chicos, es 0 porque partimos de este origen, ¿sí? Del origen de coordenada, entonces el X0 es 0. Y de acá vamos a despejar el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo en el cual alcanzamos la coordenada X igual a 800 metros, que es la que se corresponde al punto de llegada.
¿Cómo sé que 800 metros? Porque esa es la longitud que separan los dos márgenes del río, ¿sí? Entonces aquí estamos en 800 metros. Entonces T va a ser igual a X sobre 3,7 metros por segundo, donde X es la coordenada X final de 800 metros. Despejamos y el resultado es 2,1 por 10 al cuadrado segundo, o lo que es lo mismo, 210 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a la otra orilla, ¿sí? La lancha, una vez que ha sido compensado el efecto de arrastre cuando nos llevaba hacia el sur. Ahora vamos a ir todo en línea recta, ¿sí, chicos? Moviéndonos siempre a través del eje X sin desviarnos, porque ya cuando arremetemos contra la corriente lo hacemos con ese ángulo de 28 grados, ¿se acuerdan que hemos calculado en el apartado A? De manera tal que compensamos el arrastre que tiene el río hacia el sur. Bueno, ese ha sido todo el problema, chicos. Cualquier consulta que tengan, por favor, me la hacen llegar al WhatsApp, ¿sí?